¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adriana Careta y voy a compartir con ustedes ahora un trabajo sobre la variación de las temperaturas logrado a través del uso de microaspersores en una situación de heladas. El trabajo se llama entonces Temperaturas en un monte frutal con microaspersión para defensa contra heladas. Los autores son Nicolás Mestre, Cristian Albors y quien les habla. Pertenecemos a la Universidad Nacional de San Juan y a la Universidad Nacional de Cuyo. Este estudio se llevó a cabo en una empresa de la provincia de San Juan. San Juan tiene casi 6.000 hectáreas cultivadas con frutales y alrededor de 45.000 hectáreas de vid. Todos estos cultivos son en mayor o menor grado susceptibles a las heladas, especialmente las heladas primaverales o tardías, en las cuales ya el ciclo empieza a activarse o incluso está en algunas etapas bastante susceptibles a las bajas temperaturas. Por ejemplo, el almendro, que tiene un bajo requerimiento de horas de frío, los satisface muy pronto en el invierno o muy al principio de primavera, y luego sobrevienen los eventos sonda, que son vientos muy cálidos y muy secos, que funcionan como estímulo disparando la fase de floración. Al retornar la temperatura a sus valores normales, mucho más bajos, e incluso a la advección de frentes fríos que van a producir estas heladas tardías, el almendro sufre severos daños por heladas. Se utilizan varios métodos pasivos de los ya conocidos sobre los suelos, sobre los drenajes de aire frío, etc., pero son insuficientes para la magnitud de las heladas que ocurren en la zona. Debe entonces recurrirse a métodos de defensa activa. El más utilizado en la zona es el de aporte de calor a través de la calefacción o calentamiento atmosférico. De los métodos de defensa activos sabemos que la aspersión es el más eficiente. El cambio de estado del agua produce un aporte calórico que redunda en elevaciones significativas de la temperatura. Además, este método es eficaz para cualquier tipo de heladas, incluso las de advección, que comprometen seriamente la eficacia de los otros métodos. Además, es altamente automatizable y requiere una mano de obra mínima durante el evento, sobre todo comparado con el sistema de calefacción que requiere de mucho personal trabajando durante la noche de la helada, y además prácticamente una nula contaminación atmosférica también comparada con el otro sistema que implica una combustión. La desventaja es el costo, necesita una alta inversión inicial, luego de mantenimiento no es tanto, pero sí hay una inversión inicial importante, y también el otro problema que hasta ahora es insoluble para nosotros es la cantidad de agua necesaria. Los volúmenes de agua que son necesarios asperjar y además el tiempo que es necesario estar asperjando convierten a esto en una limitación importante. Ya sabemos que una defensa contra heladas por aspersión debe apagarse este riego cuando la vaina de hielo comienza a ser derretida por el sol, para evitar que esta evaporación del hielo se produzca a expensas del calor de la planta. Esto hace que indefectiblemente, independientemente de a qué hora empezó la helada y de a qué hora terminó la helada, debamos seguir arrojando agua hasta la salida del sol. Esto produce también riesgos de enfermedades, un gran peso del hielo en algunos casos, anegamiento del suelo, o sea, estas son todas consecuencias no deseables del riego por aspersión. Con el objeto de minimizar estos aspectos negativos, se buscan alternativas, surgiendo como una de ellas la reducción del volumen del agua y de los costos de instalación con el uso de microaspersores en un sistema dual de riego y defensa contra heladas, es decir, usar la misma instalación tanto para el riego como para la aspersión de agua en las noches de helada. En este caso, los microaspersores están por debajo de la copa de los árboles, en el caso de los frutales, y por lo tanto lo que van a mojar es el suelo o parte del suelo y la parte baja de la planta, generalmente el tronco y alguna primera rama. Sin embargo, a pesar de que esto es una solución a los problemas de costo y de volumen de agua,
queda por comprobar realmente su eficacia, cuánto es el aporte calórico y si este es suficiente, tanto en general en cualquier cultivo como en los montes adultos en especial, dado el volumen de las plantas. Bien, ahora hablando concretamente del ensayo, este se realizó en una empresa de Pocito, en la provincia de San Juan, que fue justamente la que planteó a la cátedra la duda sobre la posible eficacia de este sistema de defensa. La empresa tiene un sistema de microaspersión bajo canopia, que está ubicada entonces en la Rinconada, en la zona de Pocito, y que tiene 7 hectáreas de almendro. Podemos ver acá las boquillas utilizadas de tipo Reinberg y una vista general del monte, las líneas de riego, la disposición de las plantas y el estado del suelo. Estas boquillas tienen un caudal aproximado de 3 milímetros por hora. Esa es la erogación que permiten este sistema. Los registros de temperatura se realizaron a 6 alturas: 10, 25, 50, 100, 150 y 200 centímetros, a partir del suelo que, como vimos, está apisonado y libre de malezas. Los registros se tomaron cada 15 minutos, por un lado en una estación automática que vemos ahí en la foto, ubicada fuera del área con riego, y también en el área regada, por supuesto, con sensores de tipo IBAT, que permitieron los registros correspondientes. Bien, entonces el ensayo consiste obviamente en encender el sistema de riego en la noche de la helada. Esto se inicia poniendo este sistema en funcionamiento cuando la temperatura alcanza los 2 grados en la temperatura testigo, en el sensor testigo fuera del área cultivada. Esta temperatura se elige, si bien es muy superior a cualquier temperatura crítica de estos frutales, se eligen los 2 grados porque, por experiencia de los profesionales de la finca, es necesario este encendido, ya que de lo contrario se congelan los laterales de riego. Ocurrido entonces el encendido, y una vez que se inició la helada meteorológica en el sensor testigo que está fuera de la parcela a 1,50 m, a partir de ahí se espera 1 hora para que se estabilice bien el sistema y se comienzan a registrar, o a partir de ahí serán las temperaturas que se van a comparar. Vamos a ver entonces ahora un análisis preliminar de 3 heladas ocurridas el 20, 21 y 22 de agosto. Vemos acá algunos resultados obtenidos. En este cuadro tenemos en la primera columna las fechas de las heladas analizadas. Luego tenemos la hora en la cual ocurrieron o ya transcurrieron los 60 minutos posteriores al inicio de la helada meteorológica. Y finalmente las distintas alturas a las cuales se tomaron los registros. Como vemos acá hay 4 puntos o 4 valores marcados con un asterisco, que serían los que corresponden a las temperaturas de la parcela tratada superiores a la de la parcela testigo. O sea, estos 4 puntos nos están indicando una situación favorable de la parcela tratada con respecto al testigo. Vemos también que del resto, 8 muestran lo contrario, o sea, resultados adversos en los cuales dentro de la parcela tratada tenemos una temperatura inferior a la del testigo. Y finalmente, 6 de las mediciones en las cuales no hay diferencia entre ambas lecturas. Lo que podemos rescatar es de este primer análisis es que se registra un efecto favorable en los primeros 25 centímetros, o sea, como vemos, los valores positivos están entre los 10 y los 25 centímetros, y hay un valor también positivo a los 2 metros que puede deberse a otros factores mucho más que al efecto del cambio de estado del agua. Es decir, vemos que son muy pocos los valores y a su vez de poca magnitud. Solamente hay un valor de 1 en uno de los casos, en el resto tenemos valores de 0,5, medio grado solamente de diferencia. Vamos a ver ahora la marcha de la temperatura con la altura en las 3 heladas analizadas. Vemos acá la gráfica correspondiente a la helada del 20 de agosto, donde el trazo anaranjado representa las temperaturas de la parcela tratada y el amarillo del testigo.
podemos ver que entre los primeros 25 o 30 centímetros es donde se registran valores de temperatura favorables en la parcela tratada con respecto al testigo. A partir de ahí, los valores registrados en la parcela tratada son justamente inferiores a los del testigo. En el caso de la helada del 21 de agosto también tenemos un comportamiento similar. Los primeros centímetros son apenas los beneficiados con un valor de temperatura más benigno en la tratada que en el testigo, pero a partir de ahí nuevamente los valores registrados son inferiores en la parcela tratada. Con respecto a la helada del 22 de agosto, los registros son sumamente complicados, hacen muy difícil lograr algún análisis, solamente se puede decir que en este caso ni siquiera los primeros centímetros fueron beneficiados con un aumento de temperatura. Entonces, de 0 a 25 centímetros es donde podemos lograr o rescatar en este análisis algún beneficio, como vimos antes y vemos ahora, y desde los 25 centímetros hasta el 1,50 m la temperatura es inferior en el área regada que en el área testigo. Una hipótesis de explicación para esto sería la evaporación. Sabemos que en el sistema tradicional de riego por aspersión se agrega una lámina o un caudal de agua que compensa la pérdida calórica y otros dos orígenes de pérdida calórica como son la turbulencia o la advección del aire, el viento, y también la compensación de lo que se produce por la evaporación del hielo que se está formando. En el caso de los microaspersores, ninguno de estos dos aspectos se tienen en cuenta. Entonces estamos asperjando mucha menos agua, o menos agua al menos, de la que puede ser necesaria. Entonces tal vez la evaporación del hielo, que no está siendo compensada, es la que genera este efecto de disminución de temperatura a partir de los pocos centímetros ya de altura. Si bien el caudal que se está trabajando en este ensayo es de 3 milímetros por hora, que es superior al sugerido por la bibliografía, no sería suficiente para esta compensación, teniendo en cuenta también que las humedades relativas de esta zona son sumamente bajas generalmente. Entonces la evaporación tiende a ser bastante alta. Como conclusión, entonces, podemos destacar que se cumple con el objetivo del método, que es mantener el suelo cerca de los 0 grados. Sin embargo, la poca frecuencia y la baja magnitud de los aumentos de temperatura registrados y además la escasa altura a la que estos se registran hacen difícil pensar que este sistema pudiera servir para las heladas que son habituales en nuestra zona y en nuestra época para esta fruticultura. Estos resultados preliminares, entonces, eso sí, obtenidos en condiciones de finca, estarían indicando que el sistema de microaspersión es de una eficacia limitada para el control de montes frutales adultos en la provincia de San Juan. Hemos concluido entonces la exposición de este trabajo. Muchas gracias por su atención.